Hola, mi nombre es Diego Mauricio Vázquez González y este es mi video de la exposición oral del examen oral. La fecha se ve ahí, son las 9:51 am, el 14 del 6 del 2023. Y bueno, empecemos con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice que un granjero afirma que las líneas de transmisión de alto voltaje que corren paralelas a su cercado inducen altos voltajes peligrosos sobre la cerca de malla ciclónica conductora. Ver foto. ¿Esto es posible? Explique las líneas. Explique. Las líneas conducen corriente que cambia de sentido 50 veces cada segundo. Es decir, se tiene un cambio de la corriente con respecto al tiempo. Y aquí ahorita mismo estoy analizando la imagen. Ok. Pues sí, como ya sabemos, una corriente eléctrica puede generar un campo magnético a su alrededor. Y la dirección del campo magnético lo podemos conocer con la regla de la mano derecha. En este caso tenemos que el alambre que conduce a corriente está a 10 metros del cercado y el cercado, ok, entonces conducen altos voltajes sobre la malla ciclónica conductora. Ok, vale, ya. Sí, no es posible que el cercado induzca voltajes peligrosos sobre la cerca, ya que existe la resistividad del terreno, el cual frena esa conducción. Entonces el cercado no se vería afectado por la corriente que están sufriendo los cables conductores. Sin embargo, sí se vería afectado por el campo magnético, pero no es algo muy que afecte debido a la distancia. Entonces, como conclusión, no es posible. Perdón. Siguiente pregunta, la pregunta 2 es: cuando giramos un imán dentro de una charola de aluminio que esté flotando en agua, está rota por una fuerza. Explica por qué se genera esta fuerza que mueve la charola. Y aquí estoy viendo cómo la charola se mueve. Ok, entonces, y bueno, aquí nada más para verificar otra vez la hora, son las 9:54 am. Y, ok. Entonces, esta fuerza se genera porque el imán dentro de la charola se está moviendo. Entonces ese movimiento hace que haya un cambio en el flujo magnético, y un cambio en el flujo magnético provoca que haya fuerzas en la cual sea posible que la charola sea capaz de moverse. ¿Okay? Sí, y bueno, y como el agua sirve como una especie de conductor, el cual le permite movilidad y no fricción a la charola, eso le permite moverse con mayor facilidad, pero principalmente la charola se está moviendo por el campo magnético a la cual el imán está induciendo a la charola. Siguiente pregunta. Tenemos la tercera pregunta: es: si una batería tipo AAA le colocamos imanes poderosos de neodimio en sus polos positivo y negativo y lo insertamos en una espiral conductora, los imanes hacen contacto con la espira y cierran el circuito. El conjunto de batería e imanes se moverá, como se ve en la animación, por efectos de fuerzas magnéticas. Explica a qué se deben estas fuerzas.
Y aquí estoy viendo el video y nada más para volver a confirmar, son las 9:56. Entonces, entonces rápidamente, esto se debe a que las espiras son conductoras. Entonces estas generan una fuerza debido al movimiento de estos imanes. Los imanes, al entrar dentro de la espira, generan un campo magnético y las espiras generan esa fuerza que hace que los imanes, o esta pila con imanes, se vaya moviendo a través del circuito generado de las espiras. Entonces, y esto se debe a la corriente, porque al tener una pila con los imanes se genera la corriente en las espiras, y esa corriente pues va generando la fuerza que le permite el movimiento a través de las espiras. Y pues obviamente cabe mencionar que un polo son positivos y negativos. Entonces la corriente, señalamos la dirección de la corriente, entonces va a ir el campo magnético, va a ir generando esa fuerza. Y ya por último tenemos la cuarta pregunta, que es: en el reto del motor lineal descubriste que la corriente circulaba por el circuito que circulaba por el circuito disminuía mientras se movía la barra. ¿Esto a qué se debía y de qué forma se disminuía la resistencia? Y ya por último son las 9:57. Espero que se haya visto. Y bueno, lo dicho, en el reto vemos cómo conectamos dos cables paralelos conductores. Entonces le inducimos una corriente, y esa corriente se va moviendo, y al momento de llegar al aluminio, al redondo de aluminio, ese redondo de aluminio, debido a la fuerza que se genera, siguiendo la regla de la mano derecha digamos, si está así el plano, es intensidad, el campo para arriba, cruzcampo, el pulgar refleja la fuerza a la que se ve empujada el redondo de aluminio. Entonces el redondo de aluminio cada vez se va alejando más, haciendo que el área incremente el área del circuito. Entonces esto, evidentemente, al ir incrementando el área, el flujo va incrementando y también la resistencia, debido a que es más largo el tramo por la que la corriente tiene que pasar. Entonces, eso sería todo. Espero que haya quedado claro. Y ya por último son las 9:59 y sería todo. Gracias.